Hola, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar si somos de verdad libres? O si más bien nuestras vidas están como guiadas por un montón de reglas, de creencias, que nunca elegimos realmente. Mm, Hoy vamos a meternos de lleno en una fuente fascinante, Los Cuatro Acuerdos del Dr. Miguel Ruiz. Este libro, bueno, se basa en la sabiduría tolteca y nos da una perspectiva súper diferente sobre nuestra realidad y cómo podríamos cambiarla. sí, es una perspectiva muy interesante. Y para poner un poco de contexto, la fuente aclara algo importante. Los toltecas no eran como una raza o una nación. Ajá. Eran más bien linajes de mujeres y hombres de conocimiento, como científicos y artistas del espíritu, dedicados a preservar y explorar el conocimiento ancestral, en lugares como Teotihuacán, por ejemplo. Wow. Y Miguel Ruiz, que se presenta como un nahual, o sea, un guía de uno de estos linajes, comparte estas enseñanzas, pero no como un dogma, sino como un camino práctico, una forma de vida para alcanzar, digamos, la felicidad y el amor auténticos. Exacto. Entonces, la misión de esta exploración hoy es desentrañar esas ideas clave del texto, ¿no? Cómo, según esta visión, hemos sido domesticados, una palabra fuerte, Sí, sí. por un sueño colectivo. Y lo más importante, cómo ciertos acuerdos específicos que hacemos con nosotros mismos podrían ayudarnos a despertar, a diseñar nuestro propio sueño. Suena potente, ¿verdad? Bastante. Ok, vamos a desglosarlo. Empecemos por esa idea del sueño del planeta. ¿Qué es eso exactamente? Bueno, el libro lo describe como el gran sueño externo, el colectivo, en el que nacemos ya inmersos, ¿sabes? Es el conjunto de todas las reglas sociales, las leyes, las creencias culturales, religiosas, las normas de cómo comportarnos. Básicamente, toda la estructura de la sociedad humana, que ya está ahí cuando llegamos al mundo. Entiendo. Es un sueño colectivo que no elegimos. Simplemente, caemos dentro de él. Vale. ¿Y entonces cómo nos afecta? Ahí es donde entra el concepto de domesticación, ¿cierto? Que, como decía, suena un poquito fuerte, casi como si habláramos de animales. Precisamente. Y fíjate que la analogía es intencional. Es central en el libro. Explica que desde que somos niños, aprendemos a soñar el sueño del planeta. Y lo hacemos a través de un proceso de domesticación, ¿Y cómo pasa eso? principalmente captando nuestra atención. Los adultos, padres, maestros, la sociedad, nos enseñan usando el lenguaje, que ya de por sí es un sistema de acuerdos sobre sonidos y símbolos. Claro. Y lo hacen con un sistema constante de premios y castigos. Nos dicen qué creer, cómo actuar, qué está bien, qué está mal, qué es bonito, qué es feo. El niño bueno, niño malo. Exacto. Nos recompensan si seguimos las normas, qué niño tan bueno, y nos castigan si nos desviamos, qué niño tan malo. Lo crucial aquí es que no elegimos esas creencias iniciales. Las aceptamos. Las aceptamos por acuerdo, para encajar, para que nos acepten. Y las consecuencias de esa domesticación, según las describe la fuente, son enormes. Empezamos a tener miedo, ¿no? Miedo al castigo, miedo a no recibir la recompensa, que a veces es solo atención, aprobación, Ajá. miedo al rechazo, miedo a no ser suficientes. Y para evitar ese dolor y conseguir que nos acepten, pues empezamos a fingir, a ponernos máscaras, a no ser nosotros mismos para complacer. Uf, sí, A ese sueño de afuera. exactamente. Y este proceso, ojo, no solo moldea nuestro comportamiento externo, crea estructuras internas muy arraigadas. Primero, se forma lo que el libro llama el libro de la ley. Libro de la ley. Sí, es como nuestro sistema personal de creencias, nuestro código interno, construido con todos esos acuerdos y reglas que hemos tragado, digamos, sin cuestionar. Es el juez supremo de nuestra realidad interna. Y claro, si hay un libro de la ley, tiene que haber alguien que lo aplique, ¿no? Ahí está, el clavo. Surge el juez interior. Es esa voz en nuestra mente que lo juzga todo, absolutamente todo. A nosotros, a los demás, cada situación, cada pensamiento, cada emoción. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y en qué se basa para juzgar? Estrictamente en nuestro propio libro de la ley personal. No juzga según una verdad objetiva, sino según las reglas que nos metieron en la cabeza. Fascinante. Y un poco aterrador también. Entonces, si hay un juez implacable, basado en reglas que ni siquiera elegimos,
¿Quién recibe la sentencia? ¿Quién es el acusado? La otra parte de la ecuación, la víctima. Es esa parte de nosotros que se siente juzgada, que carga la culpa, el reproche, la vergüenza. Es la voz del pobre de mí, Ay, sí. del no soy lo bastante bueno, no merezco, siempre me equivoco. Y el juez está ahí para confirmar, efectivamente, no vales, eres culpable. Lo más impactante es que según Ruiz, este diálogo interno juez-víctima se mantiene por un sistema de creencias que no solo no elegimos, sino que, él afirma, el 95% podrían ser mentiras. 95%. Mentiras que nos hacen sufrir. Y el resultado es lo que los toltecas llaman el mitote. Mitote. ¿Qué es eso exactamente? Suena curioso. Imagina un mercado, un tianguis, un mercado persa, bullicioso, caótico, pero dentro de tu cabeza, Vale. miles de voces hablando a la vez. Creencias contradictorias, juicios, miedos, deseos, todo peleando por tu atención. Ese caos mental, ese ruido constante que nos impide ver claro, ese es el mitote. Es el resultado directo de la domesticación y del sistema juez-víctima funcionando sin control. Entiendo. Como un programa mental que corre en segundo plano sin parar. Y esto nos lleva directo al autorrechazo, ¿verdad? Creamos una imagen ideal de perfección basada en ese libro de la ley, una imagen que es imposible de alcanzar. Claro, Y como no damos la talla, pues el juez nos condena y nos rechazamos. Nos sentimos inadecuadas, frustradas. exacto. Y lo potente aquí es ver cómo este sistema juez-víctima no es tanto un fallo nuestro inherente, ¿sabes? Sino un mecanismo aprendido. Casi como un software que nos instalaron sin permiso durante la domesticación. Verlo como un mecanismo. Comprenderlo así, no como un defecto de fábrica, digamos, es quizá el primer paso para empezar a desactivarlo. El libro es bastante gráfico al describir lo que cuesta vivir así. No se anda con chiquitas. Llega a decir que este estado por defecto, gobernado por el miedo y el juez interior, es un sueño del infierno. Pero, ¿no es un poco drástico llamar infierno a la vida cotidiana de muchas personas? Es fuerte, sí, sin duda. Pero la fuente usa esa comparación para resaltar la intensidad del sufrimiento interno que muchas veces normalizamos. Compara las descripciones religiosas del infierno, lugares de castigo, dolor, fuego, con la experiencia interna humana cuando está dominada por emociones negativas. Argumenta que el fuego lo sentimos dentro. La cólera que quema, los celos que corroen, la envidia, el odio. No habla de un lugar físico, sino de un estado mental y emocional, de sufrimiento constante, generado por nuestro propio sistema de creencias y juicios. Un infierno personal que hemos creado nosotros mismos, sin darnos cuenta. Y una de las ideas más impactantes que presenta es cómo pagamos miles de veces por el mismo error. ¿Cómo funciona eso? Suena agotador. Es un ciclo vicioso totalmente. Cometemos un error, ¡puf!, inmediatamente nuestro juez interior nos condena, basándose en el libro de la ley, claro. Claro. La víctima siente la culpa, la vergüenza, y nos autocastigamos de alguna forma. Pero el ciclo no acaba ahí. Cada vez que recordamos ese error, y nuestra memoria es buenísima para eso, volvemos a pasar por todo el proceso. ¡Ay, no! Nos juzgamos otra vez. Sentimos la culpa otra vez. Nos castigamos otra vez. Incluso dejamos que otros nos recuerden los errores para volver a sentirnos mal. Pagamos una y otra vez por la misma falta. Es como una autotortura. Exacto. Basada en la memoria y el juicio constante. Y como decíamos, el texto sugiere que mucho de este sufrimiento se basa en creencias falsas. Nos volvemos adictos al sufrimiento. Y socialmente, a menudo nos reforzamos unos a otros en este patrón. Uf, qué visión tan sombría del estado normal. Pero, menos mal, el libro no se queda ahí. Presenta una salida, ¿no? Una posibilidad real de cambio. Sí, afortunadamente. Dice que podemos despertar de este sueño, romper esos acuerdos basados en el miedo y recuperar nuestro poder. Y aquí es donde entran las herramientas clave. Los 4 acuerdos. ¿Empezamos a desglosar el primero? Vamos a ello. El primer acuerdo es, sé impecable con tus palabras. Este es,
fundamental, porque el libro le da un poder inmenso a la palabra. Magia, dice. La describe como la herramienta más poderosa que tenemos los humanos. Como magia, sí, con la que creamos nuestra realidad constantemente. Un mal uso de la palabra crea lo que llama magia negra. Genera miedo, conflicto, sufrimiento. Básicamente, nuestro infierno personal y colectivo. ¿Y al revés? Y al revés, un uso impecable de la palabra crea magia blanca. Genera belleza, amor, entendimiento. Nos acerca a un cielo en la tierra. Me encanta esa idea de la palabra como magia. Pero, ¿qué significa exactamente ser impecable aquí? No es solo hablar bonito, supongo. No. Es una definición muy interesante que da el texto. La palabra impecable viene del latín peccatus, que es pecado, y el prefijo im, sin, literalmente sin pecado. Ajá. Pero Ruiz redefine pecado de una forma muy específica, psicológica, no religiosa. Pecar es ir contra uno mismo. Contra uno mismo. Sí, juzgarse, culparse, rechazarse, traicionarse. Por lo tanto, ser impecable con las palabras significa, primero, no usarlas contra una misma, evitar la autocrítica destructiva, ese diálogo interno negativo. Y segundo, no usarlas contra los demás para esparcir veneno emocional, como insultos, críticas destructivas o, muy importante, chismes. Es impresionante pensar en el impacto. El libro da ejemplos muy claros de cómo una palabra puede ser como un hechizo. Recuerdo el de la madre que, en un mal día, le dice a su hija que canta horrible. Sí. Tremendo ejemplo. La niña se cree esa palabra, hace un acuerdo con esa idea, y ese hechizo puede marcarla para toda la vida, haciéndola sentir insegura hasta para hablar. Es un recordatorio del cuidado que hay que tener. Exacto. Y pone un énfasis especial en los chismes. Los describe como una de las peores formas de magia negra. Los compara con un virus informático que infecta la mente humana. ¿Un virus? Cuando participamos en chismes estamos esparciendo veneno, distorsionando la percepción que otros tienen de alguien, contribuyendo directamente al mitote general, al caos, a la desconfianza. Claro. Ser impecable, en cambio, tiene un efecto secundario poderoso. Construye nuestra autoestima y nos vuelve más inmunes a las palabras negativas de los demás. Si no usamos nuestras propias palabras para atacarnos, es mucho más difícil que aceptemos el veneno que otros intentan mandarnos. Muy revelador. Pasemos entonces al segundo acuerdo. No te tomes nada personalmente. Aquí la idea central parece ser que lo que los demás dicen o hacen es sobre ellos, no. Sobre su propia realidad, sus sueños, sus acuerdos, no sobre nosotras. ¿Es así? Precisamente. El texto identifica la raíz de tomarnos las cosas personalmente en lo que llama importancia personal. Ojo, no se refiere a ser importante, sino a esa tendencia egocéntrica de creer que todo lo que pasa alrededor gira en torno a nosotros. O es por nosotros. Cuando nos tomamos algo personalmente, un insulto, una crítica, incluso un halago a veces, o una acción de alguien, estamos en esencia comiéndonos su basura emocional, aceptando el veneno que nos mandan desde su propia perspectiva, desde su libro de la ley y su mitote. Entiendo. Pero en la práctica, ¿cómo se diferencia esto de volverse indiferente o fría? Si nada de lo que dicen me afecta, ¿no corro el riesgo de aislarme o de que no me importe el impacto de mis acciones en los demás? Esa es una pregunta clave, sí. Y la fuente no sugiere indiferencia o falta de responsabilidad para nada. No tomarse las cosas personalmente no significa no escuchar o que no nos importe el bienestar de otros. Vale. Significa entender el origen de lo que la otra persona dice o hace. Reconocer que sus palabras y acciones nacen de sus creencias, sus miedos, su programación. No necesariamente de una verdad objetiva sobre nosotros. Es un cambio de perspectiva. Exacto. Al no tomárnoslo personalmente nos volvemos inmunes al veneno emocional, a la rabia, los celos, la envidia, la tristeza, que surgen de sentirnos atacados o definidos por otros. Esto nos libera enormemente. ¿De qué nos libera? De la necesidad de defender nuestras creencias a capa y espada, de entrar en conflictos innecesarios. Nos permite responder desde un lugar más claro, incluso compasivo, en lugar de reaccionar a la defensiva. El texto llega a decir que ni siquiera nuestras propias opiniones sobre nosotros mismos son la verdad absoluta.
Así que mucho menos deberíamos dar ese poder a las opiniones de fuera o a nuestro propio juez interior. Qué liberador suena eso, de verdad. Una inmunidad al veneno emocional. Vale, llegamos al tercer acuerdo. No hagas suposiciones. Este parece atacar de frente una tendencia humana súper común. Llenar los huecos de información con nuestras propias interpretaciones. Y luego actuar como si fueran hechos. Exactamente. Suponemos todo el tiempo. Y el problema, como señala el libro, es que creemos que nuestras suposiciones son la verdad. Ajá. Luego, a menudo nos tomamos esas suposiciones personalmente. Ahí se conecta con el segundo acuerdo. Y creamos todo un drama. Malentendidos, sufrimiento innecesario. Suponemos lo que otros piensan porque hacen lo que hacen, qué esperan de nosotros. En las relaciones es típico, ¿no? Suponer que nuestra pareja sabe lo que queremos o necesitamos sin decirlo. Clásico. Suponemos que si nos aman deberían adivinarlo. O suponemos que todos ven la vida y el mundo igual que nosotros. Y parece que lo hacemos por miedo, ¿no? Miedo a preguntar, a parecer ignorantes, o simplemente por la necesidad de tener una explicación rápida para sentirnos seguras, aunque sea inventada. Sí, el miedo a la vulnerabilidad de preguntar y la necesidad de control o de certeza juegan un papel importante. Pero la solución que propone el texto es radicalmente simple, aunque no siempre fácil de aplicar, claro. ¿Cuál es? Tiene el valor de preguntar. Busca la claridad. Si no entiendes algo, pregunta hasta que lo entiendas. Si quieres algo, pídelo claramente. Si tienes dudas sobre las intenciones de alguien, pregúntale directamente, en lugar de inventar historias en tu cabeza. Tan simple y tan difícil a veces. Y esto aplica tanto a los demás como a nosotros mismos, ¿eh? Dejar de suponer sobre nuestras propias capacidades o limitaciones y empezar a explorar, a verificar. La comunicación clara, honesta, basada en preguntas y respuestas, es el antídoto directo contra las suposiciones. Y eso, imagino, ayuda a ser impecables con las palabras y a tener relaciones más sanas. Totalmente. Relaciones mucho más transparentes, sin tanto conflicto innecesario. Tiene todo el sentido. Claridad en lugar de confusión autogenerada. Y eso nos lleva al cuarto acuerdo. Haz siempre lo máximo que puedas. Este suena distinto a los otros tres. Parece más una forma de operar en la vida, ¿no? Así es. Este acuerdo es como el motor de los otros tres. El que permite que se conviertan en hábitos, en algo real, y no solo en buenas intenciones. La clave aquí es entender bien qué significa lo máximo que puedas. A ver. No es un estándar fijo de perfección, ni una exigencia de dar el 110% todo el tiempo. Imposible. Lo máximo varía, de un momento a otro, incluso de una hora a otra. Depende de cómo estemos. Claro, depende de cómo nos sintamos física y emocionalmente, si estamos cansadas o llenas de energía, si estamos sanas o enfermas, alegres o tristes. Lo máximo que podemos hacer un lunes por la mañana después de dormir bien es muy diferente a lo máximo que podemos hacer un viernes por la noche cuando estamos agotadas. Entonces se trata de encontrar un equilibrio dinámico. Exactamente. El texto explica este equilibrio de forma muy clara. Si intentamos hacer más de lo máximo que podemos en un momento dado, por autoexigencia o presión de fuera, forzamos la máquina. Agotamos nuestra energía y, paradójicamente, nuestro rendimiento y disfrute bajan. ¿Y si hacemos menos? Por otro lado, si hacemos menos de nuestro máximo posible en ese momento, nos dejamos espacio para el arrepentimiento, la frustración y, sobre todo, para el autojuicio. El juez interior tendrá munición para atacarnos. ¿Podrías haberlo hecho mejor? ¿Eres una vaga? Ah, ya está el juez otra vez. Pero si hacemos lo máximo posible, sea cual sea ese máximo en cada instante, con conciencia y honestidad hacia nosotras mismas, hay un efecto liberador. Desarmamos al juez interior. ¿Cómo? Si sabes que hiciste lo máximo que podías en esas circunstancias, no hay base real para el reproche ni la culpa. Se acaba el juicio. Me gusta mucho el énfasis que ponen en la acción por la acción misma. En hacer las cosas por el placer de hacerlas, no esperando una recompensa de fuera. Sí, ese es un punto crucial. Cuando hacemos lo máximo posible porque amamos el proceso, porque disfrutamos del acto de vivir, de expresarnos, la vida adquiere una intensidad y un disfrute diferentes. La recompensa viene de la acción misma, es intrínseca. ¿Da algún ejemplo? Menciona brevemente el ejemplo de Forrest Gump, como alguien que simplemente actúa, hace lo máximo en cada cosa que se le presenta, sin grandes análisis, pero vive intensamente y logra resultados extraordinarios.
La acción consciente, hacer lo máximo posible, es la clave para integrar estos acuerdos y vivir plenamente. Entonces, la repetición constante de esforzarnos, haciendo lo máximo posible, claro, por mantener estos 4 acuerdos es lo que de verdad produce la transformación, ¿verdad? No es cosa de ser perfectas de la noche a la mañana. Exacto. No es una meta de perfección instantánea. Es un camino de práctica. Constante, dirigente. Cada vez que hacemos nuestro máximo esfuerzo, por ser impecables con la palabra, por no tomarnos nada personalmente, por no hacer suposiciones, y por hacer lo máximo posible en cada acción, fortalecemos nuestra voluntad, debilitamos los viejos acuerdos basados en el miedo, y construimos nuevos hábitos basados en el amor y la libertad. Es un entrenamiento constante. Y estos 4 acuerdos, según entiendo del texto, son como las herramientas prácticas dentro de un camino más amplio que describen los toltecas para liberarnos de esa domesticación inicial que mencionábamos. Se habla de desmontar una especie de parásito mental. Suena fuerte también. Efectivamente, el libro usa la metáfora del parásito para describir al conjunto del juez, la víctima y todo el sistema de creencias basado en el miedo que hemos internalizado. Este parásito, dice, controla nuestra mente. Se alimenta de nuestras emociones negativas, miedo, ira, tristeza, y nos impide ser libres y felices. Uf. El camino tolteca hacia la libertad, tal como lo presenta Ruiz, implica fundamentalmente 3 maestrías para erradicar este parásito. ¿Cuáles son esas maestrías? Suena importante. Primero, la maestría de la conciencia. Se trata de despertar, de darnos cuenta de que nuestro estado normal no es de libertad, sino de domesticación. Es entender cómo funciona este sistema juez-víctima-creencias en nuestra propia mente. Observarlo sin juicio, pero con claridad. Es el primer paso, indispensable, ver la prisión para poder salir de ella. Verlo claramente. Segundo, la maestría de la transformación. Aquí es donde entran de lleno los 4 acuerdos como herramientas principales. Se trata de usar activamente nuestra atención y nuestra voluntad, lo que el texto llama la disciplina de el guerrero espiritual, para desafiar y cambiar los acuerdos basados en el miedo por acuerdos basados en el amor. ¿Y eso cómo se hace, además de los acuerdos? Requiere controlar nuestras emociones. Ojo, no reprimirlas, sino gestionarlas conscientemente. Y fundamentalmente, sanar las heridas emocionales del pasado a través del perdón. Perdonar a los demás, perdonar las circunstancias de la vida y, lo más difícil y crucial, perdonarnos a nosotras mismas. El perdón. Clave. Y tercero, la maestría del intento, o, como la llama finalmente, la maestría del amor. Una vez que hemos limpiado gran parte del sistema de creencias limitantes, se trata de alinear nuestra vida con la fuerza fundamental del universo, que desde esta perspectiva es el amor o la vida misma, el intento. Es vivir desde la autenticidad, la gratitud, la conexión. Suena como el objetivo final. El texto usa aquí una metáfora potente. La iniciación a la muerte. No se refiere a la muerte física, claro, sino a la muerte simbólica del parásito. La muerte de nuestro viejo yo domesticado y basado en el miedo. Morir a lo viejo. Exacto. Morir a esa vieja identidad para renacer a nuestra verdadera naturaleza, que es libre, amorosa y sabia, viviendo plenamente el presente. Entiendo. Conciencia para ver, transformación para cambiar, con acuerdos y perdón, y amor intento, como el estado final, de vivir en libertad. Es un mapa completo, la verdad. Recapitulando entonces, la fuente nos ofrece los 4 acuerdos no como simples consejitos positivos, sino como un conjunto de herramientas prácticas, muy potentes, basadas en sabiduría ancestral, para reprogramar nuestra mente, para transformar radicalmente nuestra experiencia de vida. La invitación es a pasar de ese sueño de infierno personal, lleno de miedo y autojuicio, a crear conscientemente un sueño de cielo personal, basado en la libertad, el respeto y el amor. Exactamente. Y el mensaje central del libro es de esperanza, de posibilidad. Subraya que esta transformación está al alcance de todas y todos, pero no ocurre por arte de magia, claro. Requiere trabajo. Requiere tomar conciencia, una práctica constante y disciplinada, hacer siempre lo máximo posible en aplicar los acuerdos y, sobre todo, una elección deliberada, repetida, día tras día, de romper con los viejos patrones de miedo y elegir vivir desde el amor y la autenticidad.
Elegir activamente. Es un camino para reclamar la libertad que nos es inherente, ser quienes realmente somos, más allá de la programación inicial que recibimos. Incluso se mencionan las oraciones que incluye al final del libro como una forma de reforzar internamente esta intención de cambio. Basándonos en lo que hemos desgranado de los 4 acuerdos, ¿cuál podría ser un pequeño acuerdo personal que sospechamos tener? Quizás uno basado en un miedo antiguo, o en una creencia heredada que ya no nos sirve, que podríamos empezar a observar más de cerca desde hoy, sin juzgarlo, simplemente haciendo lo máximo posible por entender de dónde viene y cómo opera en nuestra vida diaria. Quizás ese sea un primer paso concreto en este fascinante camino hacia una mayor libertad personal que nos propone la sabiduría tolteca.